No cabe duda de que el cuerpo humano es fascinante. Desde su componente más grande hasta el más pequeño nos asombra. Uno de ellos se encuentra a nivel celular, y es tan específico que el mínimo error causa desbalances importantes en el organismo. Las mitocondrias son organelos grandes formados por una membrana externa porosa y una membrana interna muy impermeable, formada sobre todo por pliegues, que contienen gran parte de los mecanismos necesarios para la respiración aeróbica. Las anomalías mitocondriales son desórdenes que causan diferentes padecimientos, provocando daño a las células del cuerpo con mayor demanda energética, como lo son las células cerebrales, cardíacas, hepáticas, musculares y del sistema endocrino y respiratorio, debido a que los tejidos con mayor dependencia del metabolismo mitocondrial son los más sensibles a las mutaciones en estos orgánulos. La mayoría de las mutaciones vinculadas con enfermedades mitocondriales se han rastreado hasta mutaciones en el DNA mitocondrial. Los trastornos más graves casi siempre se originan de mutaciones o de lesiones que afectan genes que codifican RNA de transferencia mitocondrial, el cual es necesario para la síntesis de los 13 polipéptidos producidos en las mitocondrias humanas. La herencia de los trastornos mitocondriales contrasta en varias formas con la herencia mendeliana de los genes nucleares. Los trastornos mitocondriales se heredan por línea materna. Además, es posible que las mitocondrias de una célula contengan una mezcla de DNA mitocondrial normal y mutante, un trastorno conocido como heteroplasmia. El nivel de DNA mitocondriales mutante varía de un órgano a otro en la misma persona, y los síntomas suelen aparecer solo cuando en un tejido particular predominan las mitocondrias con la información genética defectuosa. A causa de esta variabilidad, los miembros de una familia portadora de la misma mutación en el DNA mitocondrial pueden tener síntomas muy diferentes. Existe una probabilidad particular de que haya mutaciones mitocondriales en las células que permanecen en el cuerpo por más tiempo, como las de los tejidos nerviosos y muscular. Las anormalidades mitocondriales en el músculo esquelético. Estas fibras musculares degeneradas provienen de una biopsia de un paciente y muestran acumulaciones de manchas rojas justo debajo de la membrana plasmática de la célula, que se deben a la proliferación anormal de las mitocondrias. Una mujer había sufrido fatiga y debilidad muscular por un tiempo y además tenía una tasa metabólica y temperatura corporal elevada. Las mitocondrias de esta paciente mostraban cierta debilidad del control respiratorio normal. En condiciones normales, cuando los niveles de ADP son bajos, las mitocondrias aisladas suspenden la oxidación de sustrato. Las mitocondrias de esta paciente continuaban la oxidación del sustrato a gran velocidad, lo que producía calor en lugar de un trabajo mecánico. Desde ahí se han descrito diversos trastornos cuyo origen se rastrea hasta anormalidades en la estructura y funciones mitocondriales. La gravedad de estos padecimientos varía desde enfermedades que causan la muerte durante la lactancia, producen convulsiones, ceguera, sordera o apoplejía, y alteraciones leves caracterizadas por intolerancia al ejercicio o espermatozoides inmóviles. Los pacientes con alteraciones graves casi siempre tienen fibras musculares esqueléticas anormales que contienen grandes degrados periféricos de mitocondrias. Varias afecciones neurológicas comunes de inicio en el adulto, como el Parkinson, podrían ser consecuencia de cambios degenerativos de la función mitocondrial. Los peroxisomas son vesículas citoplasmáticas unidas a la membrana que realizan diversas reacciones metabólicas, incluida la oxidación de urato, glucolato y aminoácidos, con lo que se genera peróxido de hidrógeno. El síndrome de Zellweger es una anomalía hereditaria reconocible por alteraciones neurológicas, visuales y hepáticas que causan la muerte en la lactancia temprana. Las células hepáticas y renales de esos pacientes carecían de peroxisomas. Investigaciones revelaron que los peroxisomas no estaban del todo ausentes de las células de estas personas, sino que se encontraban en la forma de fantasmas membranosos vacíos. Esto es, que los organelos carecían de las enzimas normales de los peroxisomas. Las enzimas no se importan a los peroxisomas y permanecen en el citosol, donde son incapaces de realizar sus funciones normales. Los estudios genéticos de las células de pacientes con síndrome de Zellweger mostraron que el trastorno puede precipitarse por mutaciones en 12 genes distintos. Por lo menos, todos los cuales codifican proteínas que participan en la captación de enzimas peroxisómicas del citosol. Los niños con esta enfermedad casi nunca presentan alteraciones hasta la parte intermedia de la infancia, cuando aparecen los síntomas de insuficiencia suprarrenal y disfunción neurológica.
La enfermedad se debe a un defecto de una proteína de membrana que transporta ácidos grasos de cadena muy larga hacia los peroxisomas, donde se metabolizan. En ausencia de esta proteína, los componentes de esta cadena se acumulan en el cerebro y destruyen las vainas de mielina que aíslan las células nerviosas. Una dieta rica en ciertos ácidos grasos puede retrasar el avance de la enfermedad. Varios pacientes con ALD han tenido buenos resultados con el trasplante medular, lo cual proporciona células normales capaces de metabolizar las cadenas largas de ácidos grasos, y con la administración de fármacos que pueden reducir los niveles de cadenas largas de ácido graso. También se planean estudios clínicos con terapia génica.